Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Martín Utrera del Valle y en esta ocasión quiero hacer una reseña de un libro que habla acerca de historia de la iglesia, eh, que se llama Héroes, los titanes de la historia, por el autor Christopher R. Matix. El hermano Christopher R. Matix es un misionero, conferencista, profesor y locutor nacido en Camirí, Bolivia. Recibió su doble licenciatura en teología con todos los honores del Emmaus Bible College, radicado en Bolivia y viaja a menudo para enseñar y predicar internacionalmente. Eh, este hermano pertenece a un movimiento cristiano llamado Hermanos Libres, que es un movimiento que surgió en Inglaterra, si no me equivoco. Si alguien me ve y estoy equivocado, me corrige en los comentarios. Es un movimiento que nació buscando desmarcarse de todas las denominaciones que había en ese entonces. Y una de sus características es que buscan siempre ser fieles a las escrituras. Por ejemplo, ellos celebran la cena del Señor o Santa Cena todos los domingos, el primer día de la semana, tal y como lo hacía la iglesia primitiva. Dentro de su asamblea no existen rangos o cargos eclesiales o clericales, sino que son dirigidos por un cuerpo de ancianos. Y todas sus doctrinas realmente son como los enseña la Biblia. Yo les recomiendo que si en su ciudad, pueblo o donde viven hay una asamblea de los hermanos libres, la visiten. Ellos, dependiendo del país, son conocidos de diferentes maneras. En algunos lugares se les conoce, como ya lo mencioné, hermanos libres. En algunos otros lugares, perdón, les dicen centros evangélicos, locales evangélicos, salas evangélicas, asambleas de hermanos congregados en el nombre del Señor. Realmente su doctrina es muy sana. Yo he tenido el privilegio de convivir con ellos en estos últimos días a través de la plataforma de Zoom, y la verdad que ha sido una gran bendición. Al hermano Matix, yo lo conocí a través de la recomendación de un hermano de las salas evangélicas, de las asambleas de hermanos en Chile, el hermano Pedro Acosta Ríos, al cual le envió un saludo. Él me mencionó la página de este hermano, que es www.recursoscristianos.info, y ahí escuché su serie de historia de la iglesia, y de ahí conocí este libro, Héroes, el cual nos habla de la vida de 9 hombres comunes y corrientes, tal como nosotros, y cómo fueron usados por Dios, porque recordemos que la obra es de Dios y el grande es Dios. Nosotros debemos dejar guiarnos por su palabra y por su espíritu, que Él nos guíe a través de sus escrituras. Y este es un libro que nos anima a salir de la mediocridad espiritual y de la zona de confort, pues nos narra la historia de personas que sufrieron persecución, que incluso dieron su vida por Jesucristo y el Evangelio. Nos habla de defensores de la fe que combatieron las herejías. Y estos hombres son Policarpo de Esmirna. Él era un anciano de 99 años que mandó a ser arrestado por el emperador o César romano. Y cuando llegaron los soldados a arrestarlos, él muy amablemente todavía los invitó a cenar a su casa, eh, o a comer. No recuerdo la hora del día, pero el libro dice que les hizo esta invitación, y ellos se quedaron sorprendidos porque cómo los recibió con tanta amabilidad si iban a arrestarlo. Entonces ellos le dijeron que para librarse del arresto y de la muerte, ellos solamente tenían que negar su fe. Ellos decían solamente, pero para el hermano Policarpo era pues algo impensable. Entonces él fue llevado ante el César y no negó su fe, y pagó con su vida en la hoguera. También nos narra la vida de Atanasio de Alejandría, de Agustín de Hipona. Muchos lo conocen como un santo dentro del movimiento de la Iglesia Católica Romana, pero si nos ponemos a pensar, su visión no era como la Iglesia Católica Romana hoy día ve las cosas. Por ejemplo, el Evangelio de la salvación por obras.
Agustín de Hipona fue una persona que vivió una vida desenfrenada, con una gran capacidad intelectual, pero siempre buscando su beneficio, hasta que Dios lo tocó y se volvió el gran defensor de la fe que muchos conocen hoy día. Su historia la conocerán a profundidad leyendo el libro. Eh, También nos narra la historia de Francisco de Asís, de Martín Lutero, el gran reformador. Nos cuenta cómo él también pensaba que la salvación era por obras y se atormentaba para ganar el favor de Dios. Sin embargo, escudriñando las escrituras, conoció el Evangelio de la Gracia y luchó ferozmente contra la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la venta de indulgencias para sacar las almas del purgatorio. Él publicó las 95 tesis que contradecían todas las falsas enseñanzas católicas romanas. Aprenderemos de él también en este libro. Así como de William Tyndale. William Tyndale es una persona que se encargó de traducir la Biblia en inglés, ya que no era accesible al pueblo de habla anglosajona, sino que solamente a la clase clerical. Pero hacerlo esto le iba a costar, si se enteraban, la excomunión e incluso la vida. En esas épocas y ahora también la Iglesia Católica considera del mismo peso la palabra de Dios y la del su magisterio católico. Entonces, voy a leer un fragmento donde William Tyndale fue descubierto en una discusión con un sacerdote. Y dice así: Tyndale, después de muchos años de estudio y guardando en secreto su apoyo al movimiento protestante, un día evidenció el propósito de Dios, para su vida. Fue en 1522 cuando Tyndale trabajaba de tutor para los hijos de una familia adinerada, que llegó un sacerdote a la casa para cenar. La conversión se tornó al tema de la importancia de las escrituras y empezaron a disputar con mucho ardor, cuando de pronto el cura dijo algo realmente sacrílego: estaríamos mejor sin la palabra de Dios y solo con la del Papa. El doctor Tyndale se llenó de un celo santo y no pudo aguantar estas palabras blasfemas, respondiendo con vehemencia: repudio al Papa y todas sus leyes. Si es que Dios me da algunos años más de vida, haré que el muchacho, tras del arado, sepa más de las escrituras que tú. El teólogo no pagó el precio de su valentía en ese momento, pero sí fue marcado como un protestante y tuvo que tener extremo cuidado de ahí en adelante. Qué valentía de este hombre. Y sin duda su obra de traducción sirvió de base para la Biblia King James, la Biblia que usan los hermanos de habla anglosajona. La verdad, yo quedé maravillado con la historia de William Tyndale, pues como el autor lo menciona, no es muy reconocido dentro de la historia de la iglesia, como lo es Martín Lutero y Calvino y otros héroes de la fe. También nos habla de la vida de George Whitefield y John Wesley. John Wesley, como sabemos, se le considera el padre del metodismo. Él tenía una soteriología arminiana, o sea que cree que la salvación se pierde. Y Whitefield, su amigo, él creía que la salvación no se perdía y era era calvinista. Y esto les causó que la amistad se perdiera de cierta manera. Aunque Whitefield siempre consideró amigo a John Wesley. De hecho, Whitefield fue uno de los evangelistas que más predicó en todo territorio de Estados Unidos, incluso llegándolo a escuchar Thomas Alva Edison, el famoso inventor. Todos esos detalles los leemos en el libro. Por último, también nos narra la vida de George Mueller. Este hermano, George Mueller, también perteneció a los Hermanos Libres. Él en un principio entró a estudiar teología con un deseo no muy puro, ya que él pensaba vivir del evangelio. Esa era su intención, pero un día un amigo lo invitó a una reunión de los Hermanos Libres y conoció el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. De ahí en adelante se le dio mucho celo y pasión por las misiones. El libro nos relata la historia de que
Él se enamoró de una muchacha adinerada de su congregación y, y estaban comprometidos. Sin embargo, en una ocasión, el hermano Müller le platicó sus intenciones de ser misionero y la muchacha le dijo que ella por ningún motivo sería esposa de un misionero, pues los misioneros siempre viven en pobreza, que ella quería que él fuera un abogado o una persona de prestigio. Entonces el hermano Müller pues tuvo que terminar con ella, lo que le causó mucha tristeza porque realmente la amaba. También nos cuenta cómo el hermano Müller fundó varios orfanatos y estuvo al cuidado de muchos niños de la calle. Nos narra también su gran fe. Nos cuenta que en una ocasión no tenían que comer él y los niños del orfanato y empezaron a orar y de repente les tocan la puerta. Y era un panadero que traía pan y pasteles, que iba en camino hacia otro lugar, pero se le descompuso la carreta ahí cerca del orfanato. Es un hombre que siempre convivió, que siempre confió en la provisión de Dios. Y es un testimonio realmente digno de admirar. En sí, si les gusta la historia de la iglesia, les recomiendo este libro Héroes, como introducción. La verdad es muy ameno, pero como mencioné, es profundo. Aparte trae un epílogo y nos trae tips de cómo elegir una iglesia sana. Y nos cuenta, trae una especie de registros anecdóticos, por ejemplo, de las acusaciones falsas que se le hacían a la iglesia primitiva. Por ejemplo, decían que eran caníbales porque en la Santa Cena escuchaban que bebían la sangre y comían el cuerpo, pero sabemos que es algo simbólico. Y también se les acusaban de incesto porque decían se casan con sus hermanos porque el esposo le dice hermana a su esposa. Es un libro, la verdad, muy, muy, muy interesante y la verdad de precio muy accesible. Yo lo compré en Mercado Libre, pero me imagino que también está en Amazon. Y pues bueno, eso sería todo. Recuerden, el libro Héroes del hermano Christopher Matix. De hecho, también compré su libro Historia de un Inquisidor, que esta es una novela de ciencia ficción, pero basada en la historia de la iglesia. No lo he leído, cuando lo lea haré también la reseña. Bueno, me despido y que Dios los bendiga. Saludos.